Llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria trasladado por la Cruz Roja. El envío incluye fármacos e insumos médicos, en severa escasez en el país petrolero. Un primer cargamento de ayuda humanitaria llegó este martes a Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro aprobara su ingreso. Cajas de cartón con los símbolos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja eran subidas a un camión con un montacargas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes difundidas en redes sociales. Venezuela padece una grave escasez de medicamentos e insumos hospitalarios, en medio de la peor crisis económica de su historia moderna, y denuncias de corrupción en el sector de la salud. El envío incluye fármacos e insumos médicos, en severa escasez en el país petrolero. Maduro anunció el pasado 10 de abril un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, para que Venezuela reciba ayuda humanitaria. En el operativo participó personal de la Cruz Roja venezolana. El gobierno y el CICR acordaron trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse, dijo entonces el mandatario. Maduro, quien niega que el país sufra una crisis humanitaria, dijo que la cooperación debe gestionarse sin politiquería, sin politización farsante y por los caminos de la legalidad y el respeto. Previamente, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, reivindicó como un logro que Maduro hubiera accedido finalmente a permitir la asistencia. Guaidó intentó el pasado 23 de enero ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas a través de las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao. Sus gestiones fracasaron, pues la Fuerza Armada considerada el sostén de Maduro impidió el ingreso de los cargamentos, por orden del mandatario socialista, que denunció el operativo como una excusa para una intervención militar de Estados Unidos. La Federación Internacional de la Cruz Roja había anunciado el pasado 29 de marzo que a mediados de abril iniciaría la distribución, en una primera fase, de ayuda para unas 650.000 personas en el país. La operación será similar a la que se lleva a cabo en Siria, señaló entonces Francesco Roca, presidente de ese organismo, respecto a la envergadura de la asistencia. Canadá sancionó al canciller venezolano y a otros 42 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Justin Trudeau también aplicó medidas contra los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, entre otros. Canadá anunció este lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios del régimen de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes acciones antidemocráticas de la dictadura de Nicolás Maduro, decisión que fue repudiada por Caracas. Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son responsables del deterioro de la situación en Venezuela, informó la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado. Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Serpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PPSA. Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del Servicio de Inteligencia, SEBIN, Manuel Figuera. Caracas rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la aventura guerrerista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el régimen de Maduro con una amplia batería de sanciones. Al acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra Venezuela, el primer ministro, Justin Trudeau, ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado. Entre ellas un embargo al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril. Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las parlamentarias, y posteriormente la justicia fina Maduro despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025. El gobierno canadiense sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017, y a otros 19 en noviembre de ese año. Alertan que la cifra de nuevos contagios de malaria en Venezuela asciende al millón de personas. Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez, y por la cantidad de casos. La cifra de nuevos contagios de malaria en Venezuela asciende al millón de personas. Alertaron en declaraciones varios científicos venezolanos, que basaron esta situación en la decadencia del sistema sanitario del país, un gran retroceso que amenaza al resto de Sudamérica. Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos, dijo la doctora Adriana Tami, de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Hasta 2017, teníamos datos bastante oficiales que señalaban 400.000 casos anuales. En 2018, en base a las estimaciones del progreso de la epidemia, se estimaba a mitad de año que ya hubiera unos 600.000 casos, y creemos que se ha llegado hasta más de 1 millón a finales de año, añadió. Tami, que también es investigadora del Centro Médico de Groningen en Holanda, subraya que ese cálculo es resultado de un estudio hecho por un grupo de epidemiólogos y científicos que tienen acceso a los datos recopilados por los Centros Clínicos de Vigilancia de las Epidemias en Venezuela, y en los lugares donde está la malaria. Esta experta subraya que la historia de la malaria en Venezuela era una de éxitos porque a mitad de los años 40 del pasado siglo afectaba al 80% de la población, pero después hubo una exitosa campaña de erradicación que eliminó esta enfermedad de al menos 2/3 del territorio venezolano. Venezuela fue el primer país certificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por haber erradicado la malaria del mayor parte del territorio, pero ahora, en el siglo XXI, vemos que volvimos de 40 a 60 años atrás, viendo que la malaria vuelve a ser prevalente en casi la mayor parte del territorio, lamentó Tami. Según los últimos datos de la OMS, Venezuela aporta el 53%, la mayor cantidad de casos de malaria de toda la región, y eso es algo gravísimo, añadió. En las últimas 2 décadas, como en el año 2000 cuando se perpetuaban 30.000 casos anuales, la malaria ha estado relacionada con la minería ilegal de oro en el sudeste del país, donde el sistema de salud tampoco funciona bien en general. Los residentes son personas que están expuestas a la enfermedad, que destruyen el ambiente, que crean el hábitat para el mosquito que transmite la malaria, y por supuesto viven en una situación que no es la adecuada. En favelas a las que casi no llega la ayuda, la gente no se trata y el ciclo de la malaria se perpetúa, asegura Tami. María Eugenia Grillet, profesora del Laboratorio de Biología de Vectores y Parásitos en la Universidad Central de Venezuela, declaró a EFE que las infecciones han ido en aumento desde 2014. Que en base al subregistro que existe en el país se puede hablar de la estimación de que el número de nuevos casos en 2018 estaba ya en 1 millón de personas, aunque no son cifras oficiales. Advirtió de que el programa de vigilancia, diagnóstico y control de la malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde 2012, producto de toda la crisis política y económica que sufre Venezuela, lo que ha magnificado la epidemia de manera descontrolada, afirmó. Grillet recordó que la minería ilegal también se ha intensificado por la misma crisis que vive el país, atrayendo población de otras partes para trabajar temporalmente en las minas, y luego se llevan la enfermedad a otras zonas de Venezuela al volver a sus casas. Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro no acepta ni reconoce dicha crisis, y eso hace que no se haga nada para solucionarla porque tampoco admite ayuda internacional, y lamentó que el estado actual de sanidad sea parte de una estrategia de sometimiento social de un régimen comunista y dictatorial.
Ambas científicas advirtieron de que el aumento de los casos de malaria en Venezuela amenaza y aumenta el riesgo de contagio en los países vecinos como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, donde muchos venezolanos están emigrando a causa de la crisis en su país. TAMI, que presentará este martes un informe elaborado junto a una red internacional de científicos en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, ECMID, de Ámsterdam, alertó de que más de la mitad de la población venezolana, 16 millones de personas, están en peligro de contagio de malaria.